Una nueva vida en Jesús. Hola, bienvenidos una vez más a tu casa aquí en la Ciudad de México. Yo soy Kimberly Kramer y me da un privilegio muy grande el Señor de compartir esa palabra con ustedes que me ha inspirado. Ha puesto mucho en mi corazón en estos días de hablar acerca del poder de la bendición. Así que vamos a titular ese compartir, esta reflexión bíblica, bendiciones o maldiciones. Les invito a escribir, si estás viendo por YouTube o si estás viendo por Facebook, de escribir ahí en el chat de donde nos acompañas, qué significa para ti recibir esta palabra, quién te acompaña. Y si están reunidos en familia, pues hasta más bendición va a recibir. Así que les doy un minutito nada más para levantar tu teléfono, para avisar a alguien que tienen que recibir esta bendición y no lo pueden perder. De avisar a tus hijos, a tus nietos, a tus familiares y decir, Dios tiene una palabra para nosotros que cambiará nuestra vida. Vamos a iniciar entonces en oración, donde nos coloquemos todos en la presencia de Dios. Yo soy muy creyente en el poder de la oración, especialmente cuando hay 2 o 3 unidos en la fe, con expectativa de recibir. Esa es la fe. Ya sabemos que Dios ha preparado algo y aunque no sabemos cómo cambiará nuestras vidas, tenemos fe y expectativa que esta palabra que vamos a escuchar cambiará nuestra vida. Así que vamos a reunirnos en la fe y nos coloquemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con este señal de la cruz ya dimos alerta a todo poder de mal que quiere interrumpir, que quiere distraer, que quiere bloquear, que quiere que nos concentremos en otra cosa, menos la bendición de Dios, menos esta palabra de vida. Dimos aviso a todo poder del mal que aquí, en este lugar, en nuestros corazones, no hay lugar. Si está cerca de ti algún familiar, tus hijos, tu esposo, tus parientes, yo les invito a comenzar este mensaje que por título nos da por escoger entre bendiciones y maldiciones, de dar la bendición, como es de tu costumbre, a tu ser querido. Así que primero, si están los padres, vamos a dar la bendición, mamá a papá, papá a mamá, y después los papás, los dos, si pueden, imponiendo las manos sobre sus hijos, dándoles con el señal de la cruz la bendición. Y ahora sí, algo que no nos acostumbremos. Hijos van a dar la bendición a sus papás. Así que si están ahí juntos en familia, les invito a hincarse delante de sus hijos y permitir que sus hijos les den a ustedes la bendición. Ahora sí, oremos. Amado Dios, gracias. Gracias por este comienzo. Un nuevo comienzo para nuestras vidas renovadas, restauradas en ti. Gracias por esta palabra de vida que has preparado. Te pido, Señor, que me des la capacidad de transmitir lo que tú has colocado en mi boca y en mi corazón. Que sean tus palabras, que sean capaces de transmitir tu amor, tu bendición. Que nacen, Señor, de tu deseo de amar y de estar permanentemente en nuestros corazones. Señor, revélanos quién eres, qué haces y cómo quieres usarnos a nosotros para ser de bendición para otros. Revélalo, Señor, por una palabra profética. Revélalo desde ese momento de oración. Revélalo
por medio de la instrucción de la iglesia en el catequesis que vamos a descubrir. Revélalo, Señor, por la sabiduría de los hebreos que vamos a analizar. Revélalo, Señor, por medio de tu palabra, que en ese momento vamos a leer y entender profundamente juntos. Espíritu Santo, ven. Invítalo con tus palabras. Invoca al Espíritu Santo. Dile, ven, te necesito. Ven a mi corazón. Prepara mi mente para entender, para captar el mensaje. Prepara mi corazón para guardarlo para siempre, como bálsamo, como alimento. Gracias, Señor. Gracias por derramar en ese momento las bendiciones infinitas del cielo sobre cada uno de los oyentes, de los que estarán oyendo tu palabra en vivo y de los que en el momento que tú tienes escogido desde toda la eternidad, en el año que sea, en el momento que sea, este Hijo tuyo te escuchará. Gracias, Señor. Virgen Santísima María, María de Pentecostés, intercede con el Espíritu Santo, intercede con tu Hijo y con el Padre que tanto te ama. Intercede por cada uno de nosotros para que podamos aprender lo que tú sabías. Cómo bendecir a tu hijo, cómo bendecir a tu familia, cómo ser de bendición para otros y por excelencia, cómo levantar nuestra alabanza y nuestra bendición a Dios. Ahora, Señor, bendícenos tú, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listos? ¿Listos para comenzar este mensaje, esta reflexión bíblica? Yo te recomiendo que buscas tu Biblia, un cuaderno donde puedes tomar notas, apuntes, dicen aquí en México, porque el Señor nos hablará por medio de tantas formas que seguramente cuando algo resalta, cuando algo toca tu corazón, anótalo. Y cada mes que nos reunimos en estas reflexiones bíblicas, saca el mismo cuaderno, toma apuntes y al final de este año veremos todas las palabras de vida que el Señor nos reveló. Veremos cuánto aprendimos y cómo nuestra vida ha cambiado. Tenga tu Biblia al lado también. Si es posible, si conoces de encontrar los textos, pues ábrela, búsquela. Y cuando lo comienzo a leer yo, léalo conmigo, para que el Señor pueda hablar por medio de su palabra a tu corazón en forma muy particular, en forma muy individual. Y si no tienes una Biblia, si no lo tienes al lado, si no tienes ni siquiera tu celular para buscarlo ahí, pues está bien. Vamos a subir los textos y en otro momento usted lo puede meditar, lo puede llevar a oración y puede permitir a Dios seguir hablándonos por medio de su palabra. ¿Qué les parece si iniciemos entonces con el texto de referencia? El texto de referencia del tema bendiciones o maldiciones vamos a encontrar en Deuteronomio, capítulo 30 y versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de las decisiones que tomarás. Ay, es como si este suspiro de Dios. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Palabra de Dios. Tú y yo tenemos una decisión para tomar en todo momento. Todos los días, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta el último momento cuando cerramos los ojos en confianza en oración. Tenemos decisiones para tomar y es como si todo el cielo está esperando ver, esperando
con ansias, con este suspiro. Ay, ojalá, ay, ojalá. ¿Ves? Dios no puede tomar la decisión por ti. Dios te da a ti la posibilidad de decidir sobre tu propia vida. Y Él te dice, yo te doy por elegir entre vida y muerte. Es decir, una vida que solo Él nos puede dar, o la muerte, que es una vida sin Dios. Una muerte interior, como muchos tienen. Muchos están viendo esa transmisión y de hecho se sienten que algo les falta, se sienten vacíos, se sienten encadenados por el pecado, por las adicciones, por la tristeza, la angustia, la depresión, la muerte. Y el Señor te dice, elige la vida, elígela. No se trata de una emoción o de sentir algo, es una elección. Donde tú te levantas todos los días y tú proclamas tu fe y dices, y todo el cielo va a aplaudirte, yo decido por la vida y no la muerte. Yo decido por la bendición y no la maldición. Y ahí comenzamos nuestros días. Y con la ayuda de Dios a lo largo de este día, somos capaces de caer, de defraudar hasta la expectativa que tenemos de nosotros mismos o que Dios tiene de nosotros, pero siempre nos va a ir guiando el Espíritu Santo hacia una vida en bendición. Decide entre la vida y la muerte, entre la bendición o la maldición. ¿Cómo puedo decidir? Yo me acuerdo cuando estaba bien joven, tenía 22 años, ahora solamente parezco joven, ¿no es cierto? Pero en aquel momento tenía 22 años cuando nació mi primer hijo Joshua. Y mamá con su bebé en sus brazos y todos visitando y todos felicitándome. Y me acuerdo que el hermano de mi abuelo materno, se llama Walter, toda mi familia es predicadora, para que veas, ¿eh? Él estaba casado con una predicadora. ¿Qué tal? Estaba como adelantado a sus tiempos, porque eso no se escuchaba mucho en los tiempos de mi abuelo. Pero Walter estaba casado con una predicadora. Un hombre de Dios, un hombre del templo, un hombre sencillo, humilde, que siempre nada más cuidaba el templo, barriendo, limpiando, atendiendo a las necesidades de su esposa. ¡Qué maravilla! Pues Walter me dijo así, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer, hija, todos los días es bendecir a tu hijo. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿O qué digo? ¿O de qué forma? Y uno piensa que es como algo mágico. De hecho, aquí en México así lo veo mucho, que están ahí como superstición. Si no salgo con la bendición, pues algo terrible me va a pasar, ¿no es cierto? Y ahí van y uno por uno van saliendo de la casa y reciben la bendición de la mamá y ahí se fueron. Y uno a veces no entiende lo que está haciendo, no entiende el poder de la bendición, no entiende, no sabe cómo, como le dije a Walter ese día. Entonces Walter me dijo, mira, yo te voy a enseñar, es sencillo, me dice, pero quiero que cada uno de tus hijos reciba tu bendición maternal cada noche antes de dormir, con ese primero y con los que están por venir. Bueno, entonces, ¿qué hago? Le pregunté qué hago. Y él me dijo, pues lea la bendición que podemos encontrar en Números capítulo 6 y versículos 23 a 27. Es la bendición que se dice que es arónica, de Aarón, el hermano de Moisés, donde Aarón sabemos que tenía el rol sacerdotal, él y su linaje. Aarón era sacerdote, entonces el Señor no le anunció esta palabra a Moisés, lo anunció a su sacerdote, a Aarón. Entonces Walter, que conocía de frente y para atrás la Biblia, él me dijo, abre conmigo a Números capítulo 6, versículos 23 a 27 y lea conmigo. Y dice el texto que el Señor dijo a Moisés,
Di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te concede su favor. El Señor te muestre su rostro y te dé la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Pues lo leí con Walter, lo memoricé, lo puse a mi manera un poco como mamá, porque terminé diciendo y no permite que tengan pesadillas, o sea, como iban a dormir los niños, pues ya añadí esa parte, pero cada noche impuse manos sobre ellos y les di la bendición bíblica, pronunciando esta palabra de Dios sobre ellos, esta bendición de Dios sobre ellos. Les di la bendición con un besito en la frente, los tapaba y los dejaba dormir tranquilamente contando con la plena bendición de Dios. Todos mis hijos, todos los días, hasta que no me dejaban más, porque ya cuando son adolescentes, tú sabes, ya como que más, ya fue. Entonces a la distancia, ¿no es cierto? Ya cuando estaban en ese periodo de que no querían, pues yo igual seguía. Cerraba mis ojos, extendía mis manos y les pronunciaba la bendición de Dios, inclusive cuando ya no estaban aquí, o ya no están aquí algunos de ellos. Apenas algunos saben que tengo la dicha de ser abuela. Nació mi nieto, Lucas, en el mes de octubre del año 2021, de mi segundo hijo, Nathaniel, y su queridísima esposa, Vivian. Ellos se casaron por la iglesia hace 3 años, de hecho, felicidades si están viendo. Y Dios los bendijo con este nieto, este niño precioso, gordito, hermosísimo. Y cuando estuve con ellos, aparté a mi hijo en un momento. ¿Te acuerdas de Walter? Ay, casi quiero llorar por la emoción. Aparté a Nathan y le dije, será hasta más poderoso de tu parte, hijo, porque tú eres el padre de esta familia. Bendice a tu hijo y a tu señora, a tu esposa, pero muy en especial bendice a tu hijo y los hijos que están por venir de esa forma. Y le enseñé desde Números capítulo 6 y le di toda la explicación. Y por lo menos como pasando de generación a generación, vamos instruyendo a nuestros hijos, vamos instruyendo a nuestras familias cómo bendecirnos unos a otros y cómo mantenernos viviendo bajo la bendición de Dios. Pues vamos a profundizarnos entonces en qué significa la bendición de Dios. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Qué es lo que estamos pronunciando? ¿Qué significa una bendición? Y como siento a mi mamá siempre presente, Marilyn Kramer, en paz descanse, pero siempre presente. Me acuerdo mucho de ella cuando ella me decía una vez, concéntrate en las bendiciones de Dios y no en las maldiciones. Si vives tu vida enteramente unida a Cristo, no tendrás nunca que preocuparte de las maldiciones que pronuncian contra ti o que el enemigo quiere hacer contra ti o tu familia. Concéntrate en las bendiciones. Entonces, esto básicamente es lo que vamos a hacer en esta reflexión bíblica. Las bendiciones. ¿Qué son? ¿Y qué significaba para el pueblo de Israel? Pues si podemos leer en Deuteronomio, en capítulo 28, no, esto para los valientes. Si agarras Deuteronomio, capítulo 28, y vas leyendo de versículo 1 a versículo 68, agárrate, porque tú sabes que en el Antiguo Testamento las cosas se vivían en la fe de otra forma, porque no había llegado el Mesías, no había llegado el Redentor. Entonces
todo era como de tratar de vivir según la ley y haciendo todo bien. Y si hacías todo bien, podías contar con las bendiciones de Dios. Y si hacías las cosas mal, entonces ibas a sufrir terribles maldiciones. No, Deuteronomio 28, versículos 1 a 68. No lo voy a leer yo en esta reflexión, pero te lo dejo porque es importantísimo que entendemos al pueblo de Israel. Entendemos lo que ellos recibían como instrucción. Básicamente resumido es: si vives de acuerdo a la voluntad de Dios y si haces las cosas bien según la ley, podías contar con la garantía de una bendición, garantía de prosperidad, garantía de muchos hijos, de mucho dinero, de muchas tierras, de mucho pues. Y si hacías daño, si matabas, si robabas, si cometías pecado, adulterio, y ahí en Deuteronomio 28 verás toda la lista. Si hacías cualquier de esas abominaciones o esos pecados, eso que tanto lastima el corazón de Dios, pues sufrías consecuencia por tus acciones. En la vida es así, ¿no es cierto? Recibimos muchas veces las consecuencias de nuestras acciones. Si hacemos las cosas bien, normalmente podemos contar con una vida pacífica y bien. Y si hacemos las cosas mal, pues normalmente podemos, normal. Bueno, no voy a profundizar más en eso, pero lo que sí voy a decir es que podemos entonces entender al pueblo de Israel cuando veían que algo mal pasaba a una persona, a un pueblo, a una ciudad, a una familia. Entendían que estaban sufriendo las consecuencias por sus acciones, por su desobediencia. Y si veían que alguien gozaba de riqueza, de prosperidad, de tierras, de hijos, de abundancia, el pueblo de Israel entendía que Dios estaba bendiciéndolos. Y eso, espérate, por generación en generación. Y es ahí donde los discípulos decían en algunos textos en el Nuevo Testamento, le preguntaba a Jesús, ¿por qué está sufriendo este mal que le está pasando? ¿Fue por sus pecados o los pecados de sus antepasados? ¿Ves? Estaba como que muy metido hasta en los discípulos, en el pueblo de Israel. Si te iba bien es porque Dios te estaba bendiciendo, porque eres una buena persona y haces las cosas bien. Y si te va mal, era porque eres mala persona, haces las cosas mal, o tú o alguien en tu descendencia en tu ascendencia hizo las cosas mal, y ahí está cayendo la maldición sobre ti. Fíjate entonces, con todo el libro de Job podemos entender ahora, ¿no es cierto?, por qué los amigos de Job pensaban que hizo algo mal. ¿Ves? O sea, si era un hombre bueno, con tierras, con hijos, y de repente sufre una pérdida catastrófica, perdió todo, todos sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, todo su ganado, todo en un día, menos la esposa, la dejó. Y cuando los hijos fueron a verlo, y ya cuando estaba sufriendo una terrible enfermedad también, de lejos empezaban a gritar, empezaban a rascar sus ropas, a lamentar, pero ¿cómo que un hombre tan bueno, tan bendecido puede estar sufriendo eso? Y uno tras otro de ellos decía, pero seguramente hiciste algo, pero seguramente, o sea, ¿qué hiciste, hombre? Y fíjate que no está tan lejos de lo que hacemos nosotros. Consciente e inconscientemente tenemos esta misma mentalidad. Si estoy gozando de trabajo, de salud, de poder tener hijos, si están bien, entonces algo bien hice, porque Dios me está premiando con su bendición. Y si todo va mal, hasta hay personas que te lo van a decir, pues, ¿qué hiciste? O sea, si no te lo dicen de frente, tal vez te lo dicen atrás, o tal vez piensan,
Ya ve, está sufriendo eso porque pues ya está sufriendo la maldición porque seguramente algo hizo. Lo vemos también en Tobit. Vea el libro, esto te lo dejo de tarea, todo el libro de Job, todo el libro de Tobit, un hombre bueno también, que perdió la vista y que quería morir de hecho, y que manda a un hijo para recoger una herencia y tarda. Y todo este relato nos muestra la mentalidad de los judíos, que cuando alguien estaba sufriendo una enfermedad, una desgracia, inmediatamente fue su pensar en Deuteronomio 28, seguramente. Ya ve, por haber hecho esto, está sufriendo, hasta la cuarta generación lo tiene. Sí, no solamente por tus hechos, o sea, la maldición seguía hasta la cuarta, quinta generación. Dios mío. Pero al final de esos dos relatos de Job y de Tobit, tú verás que Dios mismo corrige y dice, Job nunca me ofendió, Job nunca pecó. Todo esto yo lo permití para revelar mi gloria y para devolverle más de lo que había perdido. Y con Tobit igual, el hijo viene no solamente con la herencia, pero con una esposa. Dios a veces permite las cosas que nos va pasando, no porque nos está castigando y no porque hicimos algo mal y no porque hasta la cuarta, quinta generación deja de buscarle. A veces Dios permite las cosas para nuestro bien, aunque no lo entendemos en el momento. ¿Se acuerdan de las que querían bebés y no podían tener bebés? Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Que pensaba seguramente que estaba castigada, estaba viviendo una maldición. La esterilidad era visto como un castigo de parte de Dios, una maldición. No, porque los hijos vienen cuando y como Dios quiere. Cuando Dios quiere darnos un hijo y estamos abiertos a la vida, este hijo viene solito cuando Dios quiere, cuando Dios lo manda. Y si no vino, eso tarda, o si tarda en venir, no se me desesperan. Esto va para alguien que está viendo. Si estás pidiendo por muchos años poder tener hijos y estás buscándole por todos lados, tranquilos. Ponga ahí en el chat que esta es tu intención para que podamos orar por ustedes. Pero quita de la cabeza que están viviendo como si fuera una maldición. Dios todo lo que permite lo convierte en bien para los que lo aman y viven de acuerdo a su palabra y lo buscan y confían en Él en todo momento. Fíjate nomás que no solamente con Abraham y con Sara, también vemos con la mamá de Samuel que no podía tener hijos, fue al templo, lloraba y suplicaba, y hasta que, te digo, es cuando Dios quiere y según sus tiempos. Los tiempos de Dios son precisos, perfectos, nada sucede antes, nada sucede después. Entonces no sé a quién estoy hablando, pero tranquilízate, espera en el Señor. Pero mira que hasta con nuestro Señor Jesucristo, que fue profetizado por el profeta Isaías. En capítulo 53 del libro del profeta Isaías leemos: ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijaremos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba,
Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que eran destruidos nuestros pecados, por los que eran aplastados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Repito, por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Muchas veces las apariencias engañan. El pueblo de Israel fue alertado, fue avisado por medio del profeta Isaías que nuestro Salvador, el Mesías, iba a ser rechazado, iba a sufrir en nuestro lugar. No iban a dar 2 pesos por él. Sin embargo, a veces no vemos lo que Dios está haciendo por medio del sufrimiento. A veces no entendemos por qué Dios permite algo. Y yo te aseguro que no entendieron ni siquiera sus discípulos. ¿Se acuerda San Pedro ahí cortando la oreja del soldado en el jardín de Getsemaní? No entendían por qué tenía que sufrir. Pero nosotros ahora estamos entendiendo que no era por su culpa ni su pecado, no era por los pecados de sus antepasados. Él estaba convirtiendo, transformando todas sus dolencias, ofreciéndolos para nuestra salvación, para nuestra sanación, para nuestra restauración con su Padre. Y no lo entendían. Sabemos que Dios convierte todo en bien. Y esto es como texto favorito de muchos, si puedes anotarlo y ponerlo ahí en donde más visitas. Sabemos, dice Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que aman, de aquellos que Él llamó según su designio. Palabra de Dios. Dios convierte todo lo mal que hemos hecho, hemos sufrido, hemos pasado, convierte todo lo negativo, lo mal, las caídas, y lo convierte en bien, en una bendición. Bendición, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? Ya estamos entendiendo cómo el pueblo de Israel entendían bendiciones y maldiciones y cómo no entendían a veces cuando las cosas malas sucedían a personas buenas y menos entendía que el Mesías iba a sufrir y dar su vida entregándolo en sacrificio por nosotros. No lo entendía, pero nosotros hoy vamos a ir profundizándonos un poco más en qué es una bendición, cuál es el poder de la bendición, cómo podemos bendecir a nuestros familiares y cómo podemos nosotros recibir la bendición y ser bendición para los demás y bendecir a Dios mismo. Seguimos. Vamos a ir otra vez a la bendición que Walter, ¿se acuerda mi tío? Que Walter me enseñó y que Dios enseñó a Aarón para bendecir al pueblo de Israel. Vamos a ir entendiéndolo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos proclamando cuando estamos profesando una bendición sobre una persona? ¿Se acuerdan que lo van a aprender para poder orar por sus hijos y sus nietos cada noche antes de dormir? De aquí en adelante, ¿se acuerdan? Entonces vamos a entender mejor cómo lo hacemos, qué significa y cómo es que Dios quiere bendecirnos de esa forma. Entonces vamos a ir en partes. La bendición que Dios pidió a Aarón profesar sobre el pueblo de Israel comienza así: el Señor te bendiga.
Lo decimos siempre. Bueno, si eres carismático más, el Señor te bendiga. Pero ¿qué es lo que estás diciendo cuando dijiste eso? Nosotras de la iglesia a veces nos acostumbremos a repetir frases, a decir cosas y creer que lo entendemos, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Cuando dices, el Señor te bendiga, es la bendición sacerdotal que comienza con lo mejor. Pedimos la presencia de Dios mismo sobre esta persona. Estamos pidiendo su presencia para satisfacer todas sus necesidades, para que descienda sobre él y que sea portador de las bendiciones de Dios, de la presencia de Dios. Comenzamos entonces con lo mejor. El Señor te bendiga. Estamos pidiendo que la presencia de Dios esté con esta persona. El Señor te guarde. Luego de pedir la presencia de Dios sobre esta persona, lo que estamos pidiendo es la protección. De hecho, los hebreos, los judíos, entendían la palabra guardar aquí como shamar. Shamar es literalmente como una cerca de espinas. Están pidiendo una protección absoluta, porque cuando Dios nos da una bendición, no quiere que lo perdamos y no quiere que nadie de afuera nos amenaza. Entonces estamos pidiendo una absoluta protección de Dios sobre esta persona. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti. ¿Qué quiere decir esto? Resplandecer su rostro sobre ti. El verbo que se traduzca en hebreo como resplandecer se escribe O-H-R, que literalmente significa luz. Ahí podemos ver que cuando uno está en la presencia de Dios, que la luz de Dios lo cubre y ya le empieza a notar. Como podemos ver en el texto en Éxodo, capítulo 34, versículo 29, cuando Moisés subía al monte y estaba en la presencia de Dios, cuando él bajaba, su rostro resplandecía, tanto que asustaba a la gente que tenía que usar un velo para tapar esa luz, este resplandecer. La luz de Dios sobre nosotros nos hace resplandecer en su misma luz. En otras palabras, se nos nota. Te concede su favor y tenga misericordia de ti. Aquí la traducción en hebreo de la palabra misericordia, porque sabemos que hay diferentes maneras en el Antiguo Testamento que fue usado esta palabra misericordia, pero aquí estamos hablando de Hanán. Hanán es cuando inclinas hacia un inferior. Inclinas y atiendes las necesidades, como una reverencia se puede decir. Pues imagínate lo que estamos pidiendo. Estamos pidiendo que el Señor se inclina sobre esta persona, que le tenga favor y que le trata con esa gracia que solamente Él puede derramar sobre él, escuchando sus necesidades. Y claro, la gracia significa un don inmerecido que le dé a esa persona esa gracia inmerecido que necesita. El Señor alza su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro. Alzar el rostro. Aquí es equivalente a sonreír, a tener una disposición favorable. Esto es algo lo que yo pido como mamá
para mis hijos. Cuando estaban en el colegio, yo pedía que los maestros, sus compañeros, tuvieran una actitud positiva hacia ellos, que los trataban con agrado. Es algo que se puede pedir. Pues imagínate aquí, estamos pidiendo que el Señor sonríe sobre ellos y que los trata con esta disposición favorable. Y termina diciendo, te dé la paz. En hebreo, paz, traducido shalom. Y shalom, aparte de significar paz, es como completo, íntegro, sin faltar nada, totalmente satisfecho, íntegro, completo. Esto es lo que estamos terminando cuando terminamos diciendo y te dé la paz. Imagínate, como te expliqué, hay cosas que no entendíamos, que no sabía, que cuando el sacerdote al final de la misa pronuncia en nombre de Dios, en la persona de Cristo, sacerdote, nos pronuncia esa bendición. ¿Cuántas veces nada más estamos ahí como amén, amén, amén? Y ya viendo el reloj listo para salir. Y no nos demos cuenta la grandeza de la petición que está pidiendo para nosotros, los hijos de Dios, no solamente pronunciando como padres a nuestros hijos, pero pronunciando de parte de Dios para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios, todos los hijos de Dios. ¿Ya ves? ¡Qué bendición! Seguimos aprendiendo. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos en la Biblia de la bendición? Pues uno que a mí me gusta resaltar es la de Abraham. Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3 podemos leer esto. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te indicaré. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y te haré famoso tu nombre, que será una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Palabra de Dios. ¿Te acuerdas cómo empezamos con Deuteronomio capítulo 30, versículo 19? Elige hoy. O sea, en otra palabra, Dios le dio por escoger un hombre según su corazón, de hecho, a Abraham. Para que Dios le hable, pues tenía que haber sido así. Pero le dice, deja todo lo que te estorba. Yo no sé a quién estoy hablando, pero hay cosas que podemos ver en ese texto que tenemos que desprendernos de la necesidad de la aprobación de otros, de ni siquiera tener cosas, de tener la casa, la tierra. Dios estaba pidiendo a Abraham un total abandono, un total aceptación, un total desprendimiento. Y para los santos y los que están en camino de la santidad, el Espíritu Santo te va a ir indicando, de hecho lo puedes poner ahí en el chat, de qué necesitas desprenderte, algunas amistades, algunas conductas, algunos pecados, algunas adicciones. Ponga ahí en el chat qué necesitas dejar. Porque aquí estamos aprendiendo que por la obediencia de Abraham, que Dios no le tenía que decir 2 veces. A la primera, dejó todo y se lanzó a lo desconocido. Más en estos tiempos post-pandemia. Tenemos que lanzarnos a lo desconocido. Deja de tu fama de antes, tu ministerio de antes, tu trabajo de antes. Deja que Dios te vaya guiando. Él sabe dónde guiarte. Y la bendición de Dios va a descender sobre ti, como dice ese texto. De hecho, pueden orarlo en familia. Si están en ese momento crítico de tener que dejar cosas atrás y lanzarse a lo desconocido, toma este texto y dile, Señor, voy a dejar todo para seguirte.
y verás como la bendición de Dios va a descender sobre ti, sobre tus descendientes y por medio de ustedes a donde pisan, a donde vayan. Y más adelante, cuando tuvo que despedir a Ismael y se acuerdan que tenía a Isaac ya, que Dios bendijo a Sara con este hijo de la promesa y Dios pidió ofrecerlo en sacrificio, ¿se acuerdan? Dios mío, es una cosa dejar tu tierra, es otra cosa dejar tus parientes, tu casa, tu dinero, tu algo. ¿Tu hijo? No, ¿cómo crees? Pero otra vez, Dios no le tuve que decir 2 veces. Era un hombre que sabía escuchar a Dios. Y fue con el hijo temprano, primera hora, y lo acostó sobre el lugar de sacrificio. El hijo dice, pero pues no tenemos qué vamos a ofrecer. Y su respuesta era, Dios proveerá. Obediente. Levantó el cuchillo y en el momento Dios lo detuvo y dijo, ya veo que eres tan bendecido, tan obediente. Génesis capítulo 22, versículos 15 a 18. El ángel del Señor volvió a llamar desde el cielo a Abraham y le dijo, juro por mí mismo, palabra del Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado tu único hijo, te colmaré de bendiciones. Multiplicaré inmensamente tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra obtendrán la bendición a través de tu descendencia, porque me has obedecido. ¿Sabe que la palabra bendición aparece 700 veces en la Biblia? ¿Sabía eso? A veces no sabemos la riqueza de nuestra fe, no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Por eso es importantísimo hacer como una decisión de aprender y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Aquí Abraham era completamente de Dios. Lo que me pides, aunque me duele, aunque me pides lo que más es tesoro para mí, yo te lo ofrezco, Señor. Y aquí veremos que Dios aprecia tanto esa entrega total, como los religiosos que están viendo esa transmisión. Dios premia tanto tu entrega. Hoy vi una transmisión de una monja carmelita hablando de cómo se apartó para el Señor y cómo es su vida en oración y cómo es 100% de Dios. No sabes cuánto Dios aprecia estas personas tan valientes de entregar su vida, no solamente en los conventos, como sacerdotes, como laicos comprometidos, todos tenemos esta misma llamada de apartarnos para Dios y de entregarle lo que Él nos pide. Ahora vamos a ir aprendiendo qué significa la bendición. ¿Qué significa la bendición? ¿Cuál es una definición de la bendición? La palabra tiene diversos significados en los idiomas modernos. Así que veamos 2 palabras, vamos a concentrarnos en uno, en el Antiguo Testamento de la Biblia para definir lo que es una bendición. Para los hebreos, la palabra hebrea usada en el Antiguo Testamento para hablar de la bendición es beraká. Para los hebreos en la antigüedad, un beraká era la transmisión o entrega del poder, de la bondad y el favor de Dios, por lo general a través de la palabra hablada, acompañada con frecuencia por el acto de la imposición de manos. De hecho, para los judíos es tan importante las palabras habladas para transmitir bendición o maldición, que consideran que ya que fue profesada la bendición, como vimos en Esaú y Jacob, ya que fue pronunciada la bendición, no hay forma de retirarla. Y bueno, vemos también en el catecismo de la iglesia, vamos a escuchar lo que nos dice el catecismo como definición de la bendición.
Numeral 2626. La bendición expresa el movimiento de fondo de la oración cristiana. Es encuentro de Dios con el hombre. En ella, el don de Dios y la acogida del hombre se convocan y se unen. La oración de bendición es la respuesta del hombre a los dones de Dios. Porque Dios bendice, el corazón del hombre puede bendecir a su vez a aquel que es fuente de toda bendición. Y en 2627 estoy leyendo del Catecismo de la Iglesia Católica. Dos formas fundamentales expresan este movimiento. O bien la oración asciende llevado por el Espíritu Santo, por medio de Cristo hacia el Padre. Nosotros le bendecimos por haber sido bendecidos. O bien implora la gracia del Espíritu Santo que por medio de Cristo desciende de junto al Padre. Él nos bendice. Para arriba, para abajo. Nosotros le bendecimos a Dios porque nos ha bendecido. Y Él nos bendice porque nuestro Padre nos ama mucho. Podemos ver cómo por el poder del Espíritu Santo nuestra oración es elevada al Padre por medio de Cristo. Y podemos ver cómo la bendición de Dios desciende por Cristo en el poder del Espíritu Santo hacia nosotros. Y ya por último, vamos concluyendo. Avisos parroquiales o consejos prácticos. Cuidado con la lengua. A veces ya tenemos mucha tendencia de darnos permiso de decir lo que se nos ocurre. Ya hay muchas personas que no tienen filtro y se la pasan diciendo cosas que lastiman a los demás, que hieren a los demás. Lo dicen y después piensan que se puede disculpar, pero a veces estas palabras provocan llagas, traumas. Un padre que le dice a su hijo que es tonto, está pronunciando una maldición. Una madre que mira con desprecio a su hija y le dice eres gorda, está pronunciando una maldición. Hay que tener un filtro, que todo lo que salga de nuestra boca sea de bendición para los demás y a su vez que transmite la bendición de Dios hacia ellos. En Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, muerte y vida depende de la lengua. Según se elija, así se recibirá. Otra vez estamos hablando de elección. Tú dices, así soy. No, así decides ser. Tú puedes decidir ser de bendición y pronunciar bendiciones para los demás y bendecir a tu familia o maldecir. No se trata de mal carácter, no se trata de que tuviste un mal día, no. Palabras malas, profanas, no deben salir de nuestra boca y si es que salen, porque somos propensos a cometer muchos errores, al confesionario, hijo, corriendo, pidiendo a Dios la gracia de romper la maldición que fue pronunciado. Y no estoy hablando de brujerías ni nada de esas cosas. Estoy hablando de que con nuestra boca podemos destruir a las personas o podemos levantarlos. Y qué más importante para las familias, ¿no es cierto? Aprendiendo a bendecir y no maldecir. Ya por último, ¿qué les parece? Les voy a dejar en mis apuntes, pueden ir a mi blogspot para conseguirlos. Les voy a dejar en mis apuntes la forma que podemos bendecir nuestra casa y pronunciar una bendición sobre nuestra familia. ¿Quieren saber cómo? Pues eso de los rituales formales de la Iglesia Católica, no estoy inventándolo yo. Esto es así como que la Iglesia que nos ofrece esa forma que podemos bendecir a nuestra casa y nuestra familia. Voy a leer lo que dicen las indicaciones. El celebrante
Si no es el sacerdote, es el padre de la familia o la madre de la familia, la persona con autoridad sobre este hogar. El celebrante, después de bendecir el agua, bueno, en ese caso, pues sí, el sacerdote bendijo el agua y trajimos el agua bendita a la casa. Y con ella todas las personas que participan en la celebración, en recuerdo de su bautismo, pasan por los diferentes ambientes de la casa, rociándolos con agua bendita, orando por las actividades que habitualmente se realizan en ellos, para que tanto los lugares como las actividades sirven para la gloria de Dios y bien de las personas. Luego, en un lugar céntrico, se invita a los presentes a rezar un Padre Nuestro juntos. Y se puede bendecir también de esta forma. Se puede pronunciar esta bendición. Padre bueno, creador de la vida temporal y de la eterna, te pedimos que bendigas esta casa y cuantos viven en ella, y que haya siempre en este hogar amor, paz y perdón. Concede a sus moradas suficiencia de bienes materiales y abundancia de virtudes, que sean acogedores y sensibles a las necesidades de los demás y que en alegría te alaben. Señor, en la tristeza te busquen, en el trabajo encuentran el gozo de tu ayuda, en la necesidad sienten cercano tu consuelo, cuando salgan gozan de tu compañía y cuando regresen experimenten la alegría de tenerte como huésped. Que esta casa sea en verdad una iglesia doméstica donde la palabra de Dios sea luz y alimento, y que la paz de Cristo reina en sus corazones hasta que llega un día en tu casa celestial. Por Cristo nuestro Señor, y todos responden, amén. Vamos a orar y terminar esta reflexión bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias por iluminarnos, por revelar estas verdades, para revelarnos el poder de la bendición, para instruirnos en cómo podemos escoger todos los días, vivir en obediencia y así recibir tu bendición y ser de bendición para los demás. Ayuda a los que necesitan ser liberados, que están encadenados, que están lejos de ti. Atráelos, Señor. En tu nombre, Señor, pronunciamos la bendición sobre toda nuestra familia y sobre tu familia, todos los hijos de Dios, que podemos en este día gozarnos en tu presencia, gozarnos de tu protección, gozarnos de tu misericordia, de tu favor, gozarnos de tu sonrisa, gozarnos de la paz. Concédenos, Señor, tu paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión bíblica ha sido de bendición para ti, te invito a compartirlo con todos tus seres queridos, con tu familia, de ponerlo en práctica más que todo. Compartirlo en sus grupos de oración, en sus comunidades. Compartirlo porque hay muchos que necesitan saber cómo vivir con esta bendición de Dios y ser bendición para los demás. Cada mes tendremos una cita para escuchar la palabra de Dios juntos en estas reflexiones bíblicas, así que atentos a las noticias que encontrarán en mi página de Facebook. Atentos a todos los videos y todos los mensajes de Dios, porque en cada uno de ellos Dios tiene un regalo especial para cada uno de nosotros. Ahora sí, muchas gracias por haberme acompañado aquí en tu casa, en la Ciudad de México. Ha sido un gusto compartir la fe con ustedes y vivir este momento de Dios juntos. Hasta siempre.